Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Agradecemos cumplidamente el apoyo solidario de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, para hacer posible este su programa. Gracias a usted por sintonizarnos a través de YouTube, a través de Facebook Live. Esta tarde nos da mucho gusto recibir en este estudio al presidente del Banco de Alimentos de Oaxaca, don Gerardo Gómez Tort. Don Gerardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, muy buenos días. Tardes. Tardes, a tus órdenes, estamos por aquí. También recibimos en el estudio a la directora operativa del Banco de Alimentos, una asociación civil con una gran labor social que hablaremos, de la que comentaremos en unos momentos más, la licenciada Dulce Aragón García. Licenciada, buenas tardes, bienvenida. Maestro, buenas tardes, muchas gracias. Don Gerardo, brevemente, ¿qué es el Banco de Alimentos? Porque suena a dinero, como todos los bancos, y en este caso se trata de alimentos, no de dinero. Bueno, mira, en esta situación el Banco de Alimentos se compone de una red de 55 bancos a nivel nacional, la cual la compone el Banco de México, que es la que de cierta forma nos apoya con productos, desde luego con una cuota de recuperación, la cual hace posible la ayuda y el sostén para que el Banco de Alimentos siga apoyando a más gentes de escasos recursos, apoyados también con las donaciones que nos entregan las cadenas comerciales, algunas, no todas, y las cuotas de recuperación que los miembros del Consejo pagan también mensualmente al banco para de ahí sacar las cuotas y seguir comprando productos para una cuota de recuperación que le llamamos nosotros en la entrega de las despensas. Ahorita tenemos más o menos un padrón en el banco de nosotros, más o menos de 2,000 familias. Por 5 miembros en promedio. Son 10,000 gentes más o menos estamos apoyando. Claro. Y gracias a la aportación que la comunidad nos otorga, pues ahí seguimos nosotros creciendo. Por lo cual hacemos un llamamiento para que nos sigan apoyando, porque de ahí seguiremos creciendo para apoyar a más gente necesitada, ¿verdad? Claro. Licenciada, ¿en qué medida los 9 meses de pandemia que llevamos ha frenado o ha impactado la labor social, la labor altruista del Banco de Alimentos? Pues con la pandemia, más que frenar, ha sido impulsar y proyectar la importancia que las asociaciones civiles, como en este caso el Banco de Alimentos, tenemos dentro de la comunidad. Cuando la pandemia comienza, nosotros veníamos trabajando un padrón de cerca de 1,200 familias al mes. A raíz de la pandemia y que mucha gente se queda sin trabajo, que la economía empieza a sufrir, pues las familias empiezan a acercar de una manera, la demanda del servicio del banco se empieza a incrementar, y con eso también los esfuerzos de nosotros para poder responder ante esa demanda lo mejor posible. Entonces, realmente la pandemia en una primera instancia ha demostrado la importancia que nuestra actividad en específico tiene dentro de la comunidad. Nosotros proyectamos y llegamos hasta Valles Centrales, la Mixteca, pero tenemos solicitudes de apoyo de todo el estado, de todas las regiones. Sin embargo, bueno, también tenemos nuestras limitantes, pero pese a ellas, ahorita estamos atendiendo entre 2,000 y 2,200 familias. Extendimos nuestros grupos de apoyo de cerca de 25, 26 a cerca de 45 grupos en las comunidades, porque pues la demanda es mucha, la necesidad de la gente, y obviamente personas que han visto disminuido su ingreso, en algunos casos incluso su nivel de vida, la calidad de vida que llevaban, al quedarse sin fuente de empleo, bueno, pues recurren a nosotros como un factor primordial para poder abastecerse de alimentos. Don Gerardo, tenemos entendido que la cuota de recuperación es muy atractiva al representar la tercera parte o un poco más del costo real en el mercado abierto, pero además la despensa
contiene y comprende alimentos para satisfacer las necesidades de una familia promedio de 5 miembros por una semana. Así es. Si un beneficiario obtiene por su cuota de recuperación que nos da de donativo una despensa que lleva los productos básicos, más o menos un promedio de 8 a 9 kilos, con un costo de 110 pesos, que si fuera comprado en la tienda, pues tendría un precio de 220 a 240 pesos. O más. O más, según los productos que tenga la despensa, que varía semanalmente. Aparte de que según la cantidad que tengamos de fruta, que también nos donan, y pan, se les otorga también una dotación a todos los afiliados, porque tienen su credencial de afiliados, todos los beneficiarios del banco. Pues es muy accesible, vaya para esas gentes, y el apoyo vaya para las gentes que realmente lo necesitan. No es una ayuda que se le da a todo el mundo, tiene que ser un estudio socioeconómico para ver cuál es la gente que realmente sí lo necesita para seguirlos apoyando. Y seguimos creciendo, vaya, vuelvo a repetir, dependiendo de todas las ayudas que nos otorgan, pues seguimos creciendo con más beneficiarios. Licenciada, tengo entendido, hasta donde sé, que alrededor de 30,000 toneladas de alimentos se tiran diariamente a la basura en México, en nuestro país. Así es. Y que en el caso de Oaxaca, del estado de Oaxaca, alrededor de 400 toneladas. Así es. Pero lo más preocupante, que en la propia ciudad, en la central de abasto, entre 15 y 20 toneladas se desperdician literalmente. Todos los días. ¿Cuántas toneladas logran recaudar ustedes diariamente, por ejemplo, en la central de abasto? Sí. ¿Y cómo le hacen? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, es que es como la parte irónica de la Así alimentación, ¿no? Que por un lado se dice que no es que haga falta alimento, el problema es la distribución de ese alimento, ¿no? Lamentablemente, el Banco de Alimentos de Oaxaca, o bueno, afortunadamente, se sostiene, para que un banco subsista, más que las personas que hayan necesidad, lo que se necesitan son donadores, personas que aporten una fuente de abasto del alimento, porque en sí lo que nosotros hacemos es ser ese puente que pone todo lo necesario para rescatar alimento de donde sobra para llevarlo hacia donde hace falta. Claro. ¿Sí? Bajo ese precepto, la verdad, aquí en Oaxaca, nosotros los apoyos que tenemos, al menos de locatarios, es como del 3%. No, sigue siendo en mínimo. Oaxaca no recuperamos alimento, por muchas situaciones, ¿no? Porque también hay un sinfín de asociaciones que recurren, por ejemplo, a la central de abastos, a los locatarios, y a veces ellos ya se ven como demasiado agobiados ante tanta demanda, ¿sí? Claro. Esa es una. La otra también es que a veces no conocen el esquema del banco, entonces no saben que existe una asociación que pueda mover grandes cantidades de alimento, que es lo que nos distingue. Claro. Que nosotros somos capaces de mover 2-3 toneladas de alimento perecedero en 2-3 días, hacerlo de manera inmediata. Claro. Entonces, puede ser eso también. Y la otra es que muchas veces los comerciantes no tienen dentro de sus modelos de negocio a la donación como parte del negocio también, claro. Porque donar también es algo que conviene, si sabemos utilizarlo de la manera fiscal correcta. Así es. Entonces, el Banco de Alimentos de Oaxaca subsiste sobre todo de donativos y de productos de alimentos que vienen del centro del país, a través de la red de bancos de alimentos nacional. Nosotros recuperamos o obtenemos alimentos principalmente de Toluca, principalmente del Estado de México, principalmente de Querétaro, de la Ciudad de México, que es donde se encuentra la parte industrial sobre todo, son quienes abastecen hasta acá, y es por eso que a veces mantener el Banco de Alimentos en Oaxaca se vuelve todo un reto, porque dentro de nosotros no hay industria, nuestra industria pues es terciaria, Oaxaca se mantiene de los servicios. Así es. Entonces resulta un poco complicado y es por eso que trabajamos mucho también en promoción, en acercarnos a ellos, en pedirles que se acerquen a nosotros para identificar la manera en la que podamos recuperar ese alimento. Porque como cuando pensamos en 20 toneladas que se tiran diariamente, bueno, implica toda una logística poder
evitar que se haga un desperdicio y aprovecharlo antes de que llegue a ese punto. Claro. ¿No? Y sobre todo depende de unión, ¿no? De querer participar, de encontrar tanto de un lado de parte del donador como de parte de nosotros un punto en el que podamos encontrarnos para poder rescatar ese alimento, porque hablamos sobre todo de perecedero. Así es. Entonces es movimiento muy rápido el que hay que hacer, hay que recuperarlo de inmediato, hay que seleccionarlo de inmediato porque el banco tiene una gran labor en la selección de ese alimento, porque no todo a lo mejor viene en las mejores condiciones todavía. Entonces hay que seleccionarlo y de ahí pues canalizarlo a todas las familias que nosotros tenemos en diferentes grupos en las regiones. Entonces es una labor complicada, sin embargo todavía aquí en Oaxaca nos falta todavía mucho trabajo por hacer para poder subir ese 3% al 40%, al 50%, entonces todavía nos falta mucho para generar un impacto todavía significativo en cuanto a ese rescate, ¿no? Entonces todavía luchamos para que la sociedad entienda todavía esa parte, ¿no? De que es importante, de que cuando ya no podemos comercializar un producto lo donemos, ¿no? Pues evitamos muchas cosas, no solo el desperdicio, evitamos un foco de infección, evitamos contaminar, fauna nociva, aprovechamos más el sentido hídrico que se invirtió en todo ese alimento y que pues cuando se tira la basura es como tirar también todos los recursos que se invirtieron en ellos, incluidos el agua. Por supuesto. ¿No? Y la huella ecológica, reducimos la huella ecológica. Entonces, tiene muchas aristas, ¿no? Pero también desaprovechamos, al no hacerlo, la oportunidad de deducir impuestos a través de un recibo deducible, ¿no? Deducible de los mismos. Así es, de un recibo deducible, devolvernos un comercio socialmente responsable en el que también podamos aportar un poco hacia los que no tienen. Entonces, el Banco de Alimentos ha trabajado mucho y continuamos trabajando para ser un medio completamente transparente en qué hacemos con ese producto, cómo lo hacemos. El banco siempre está abierto para que el donador pueda ver qué se hace con ese producto. Y bueno, finalmente el banco obtiene una cuota de recuperación por el trabajo, porque ser el puente, ya cuando hablamos a grandes escalas de alimento, pues implica también grandes costos. Por supuesto. ¿No? De almacenamiento, del desecho que realmente ya no se puede recuperar. Del proceso de selección. Del proceso de selección, de todo lo que se necesita para rescatar un producto, se necesita un transporte, se necesita personal. Una flota de transporte. Se necesita una flota de transporte, se necesita personal, se necesita un almacén, se necesitan cámaras de refrigeración. Por supuesto. ¿No? Entonces, todo eso pues se solventa a través de los donativos que los mismos beneficiarios aportan. Claro. Don Gerardo, ¿qué capacidad de almacenamiento, de movimiento de alimentos en monto de toneladas tiene el Banco de Alimentos de Oaxaca? Pues el banco en realidad no es muy grande, tenemos 1000 metros de bodega más o menos ahorita aproximados. Y como es continuamente, es un revolvente el que tenemos, claro. Hay ocasiones que está llena, hay ocasiones que estamos a medias. Pero normalmente debemos tener una existencia entre 25 toneladas, más o menos 30 toneladas, que es lo que se va más o menos rotando. Claro, y la máxima capacidad de la que pueden disponer o de la que tienen pues suficiencia. En ocasiones que tenemos más aportaciones o más cooperaciones, hemos rentado otra bodega para dar capacidad a lo que nos están donando. Pero con la que tenemos ahora, yo calculo que sí podemos llegar a tener cerca de 40 toneladas si llegan a poderse almacenar. Podemos nosotros movilizar hasta cerca de 80 toneladas si tuviéramos mensualmente. Correcto, sí. Eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es la respuesta, licenciada, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales, de las autoridades federales, con las que necesariamente se tiene que tratar porque forman parte pues del Estado, de la nación, del país? Bueno, el Banco de Alimentos tratamos tener una posición siempre 100% neutral y tenemos algunas colaboraciones, sobre todo, ¿no? En algunos programas que hemos intentado poner en marcha. En este año teníamos una colaboración con la Secretaría de Bienestar de aquí del Estado de Oaxaca, pero estábamos por arrancarlo en febrero y fue cuando se nos vino la pandemia y se detuvo. Hablando a nivel municipal,
En cuanto a los grupos de las comunidades, que es donde más vínculo tenemos, son las autoridades muchas veces las que se acercan para pedirle al banco que vaya a su comunidad, Claro. porque el banco atiende de manera personal a la gente. Nosotros no entregamos alimento ni a asociaciones, ni a la autoridad. Nosotros damos en mano ese alimento. Sin intermediarios. Sin intermediarios, ¿no? Lo más que se pueda sin intermediarios. Y hasta ahorita lo hemos conseguido prácticamente en un 100%. Claro. Porque cuidamos mucho, asegurarnos de que todo sea siempre transparente. Entonces, las autoridades quedan muchas veces con nosotros pues como una gestoría, correcto, ¿no? Y ya a nivel local con el municipio de Oaxaca de Juárez se hacen colaboraciones a veces a través del DIF o a través de alguna de las organizaciones que los planes que ellos tienen para desarrollo de alguna colonia en específico, por ejemplo, siempre y cuando nosotros tengamos también la posibilidad, ¿no? de poder colaborar con ellos. En atender a veces población que sabemos que está en una marginación, que aunque es población urbana, está en una necesidad importante. Claro. Entonces, pero es un poco limitada, ¿no? En cuanto al vínculo. En realidad el banco es una organización totalmente autónoma, ¿no? E independiente de estas cuestiones, pero sí buscamos siempre que haya, pues claro, buena relación, que ellos conozcan qué es lo que hacemos y dónde estamos. Don Gerardo, estatutariamente, según sé, están obligados a ser apartidistas, a ser a religiosos en tanto cuanto de no comprometerse con ninguna iglesia, ninguna religión, son profundamente respetuosos de todas. Completamente, Alfredo. Nosotros no tenemos preferencia con ningún partido político, ninguna asociación religiosa. Nuestra misión es ayudar a nuestros hermanos en la casa de pobreza. Es la misión principal del banco. Pero no estamos mezclados en ninguna cosa política, ni mucho menos. Licenciada, tengo entendido que uno de los logros del expresidente Vicente Fox durante su gobierno fue lograr legislar para obligar a las empresas productoras de alimentos a donar lo que está por caducar, o bien caducó pero sin riesgo sanitario en materia de salud durante algún tiempo más, sí. No sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses incluso. Es correcto, existe un decreto sí. que se firma durante la gestión de Vicente Fox, que tiene que ver, sobre todo con la parte de Hacienda, en la que obliga o en la que invita, porque no es tan punitiva, claro, a que todos los comercios no destruyan, sino a que antes ofrezcan esos productos en donación. A cambio de eso, el Estado otorga incentivos fiscales para quienes otorguen, ¿no? En cuanto a deducción de impuestos, en cuanto a la baja de inventarios. Estamos hablando de que a un comerciante le conviene más ofrecer en donativo una mercancía, la que sea, y que el banco pase por ese donativo y libere de inmediato tu espacio y te ahorre costos de destrucción. Simplemente firmando un convenio con nosotros de donación, en donde se le informa al SAT que toda la mercancía que ellos dan de baja no se destruye, sino que se dona, ¿no? Entonces, existe toda una legislación al respecto de las donaciones. Sí. Simplemente sucede que a veces no todavía carece de algunos reglamentos. Por ejemplo, no todos los comerciantes lo saben, ¿no? De que pueden accesar a esto. Falta información. Falta mucha información. A veces, y bueno, es comprensible que ante tantas donaciones que a veces nos hemos visto un poco decepcionados de que damos y resulta que no llegó a donde tenía que llegar. Defraudados. ¿Cierto? Nos vemos defraudados, pues también donar se vuelve un tema que tiene que ver mucho con la desconfianza, ¿no? De quien dona, porque pues no sabe si va a llegar o qué estamos haciendo con ese producto, claro, ¿no? Y muchas veces también a veces se toma el hecho de que el banco pida una cuota de recuperación como un acto de compraventa, que estamos revendiendo ese producto de negocio, ¿no? Lo que no es así. Y no es así. Simplemente el banco necesita recursos, claro, ¿no? Necesita recursos. Nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio de ninguna institución gubernamental, ni de la red nacional. Pertenecemos a una red nacional, pero pertenecer a esa red, lejos de darnos un beneficio económico, implica un costo.
Así ¿no? es. Porque todo lo que recibimos también retribuye, también el banco aporta una cuota por lo que recibe, Claro. porque pues todos incurrimos en costos, ¿no? Una afiliación y todo lo demás. Entonces se pagan derechos de marca, bueno, se paga todo lo que la formalidad. La membresía. Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, sí se hace todo un proceso serio, organizado, estandarizado, que se está profesionalizando con el tiempo, pero que deriva precisamente de ese decreto. O sea, sí hay una legislación, nos basamos en la ley del impuesto sobre la renta, Claro. ¿no? Que es donde aplica la deducción de impuestos, no es sobre el IVA, es sobre el ISR. Así es. Entonces, hay toda una legislación al respecto en el que podamos nosotros aprovechar esos alimentos, ¿no? Pero sí influye mucho el que el comerciante desde el principio sea consciente, o quienes generan alimentos, llámese campo, llámese industria, todos los sectores, Claro. de que todo aquello que ya no pueden comercializar por la razón que sea, que la donen, ¿no? Que la donen y que llegue a personas que realmente necesitan. Pareciera muy cliché de que Oaxaca es muy pobre, de que la gente necesita, No es pero a veces tan estamos real. tan acostumbrados Así ya es. a vivir dentro de esa pobreza que a veces dejamos de verla, Así es. ¿no? Entonces, Definitivamente. sí es importante ser conscientes todos los días de que sí nuestro estado es realmente un estado pobre, de que tenemos colonias a las que no hay que ir muy lejos, con que nos alejemos media hora, 40 minutos, ya estamos En los hablando. alrededores de la capital. Exacto. Y en las comunidades a 40 minutos ya la realidad es muy diferente, ¿no? Totalmente. Así es. Don Gerardo, uno de los mayores méritos de la institución del Banco de Alimentos de Oaxaca, pero particularmente de su presidencia durante estos más de 10 años como presidente, esta administración, ha sido exitosa, según sabemos, a grado tal que por la rendición de cuentas, por la transparencia con la que se manejan los ingresos y egresos, se han obtenido premios nacionales. Por favor, coméntenos al respecto. Pues sí, en realidad nos han otorgado algunos premios, sí, que realmente no son inmerecidos, porque no, nuestra labor es la misma, ¿verdad? Claro. Lo que hemos logrado en cierta forma es capitalizarnos en alguna forma Claro. para construir nuestro propio banco, para hacer unas cosas más accesibles a nuestra gente humilde, para poner nutrición, el área de nutrición, el área de enfermería médica, y lo que estamos solicitando al gobierno hace años es un terreno. A ver si por conducto tuyo se podía elaborar también. Claro, con mucho gusto apoyamos esa gestión. Conseguir un terreno, que es nuestra misión que tenemos como base, para poder lograr lo que realmente sería una pues muy buena cosa para el Banco de Alimentos, tener una cosa ya bien establecida, con todas las facilidades para el público que está beneficiado por nosotros. Claro. Y hacer una mejor imagen, desde luego, para todo también, y ahorrarnos un dinero Claro. que se va a convertir en más ayuda para el banco. ¿Qué dimensión mínima debe requerir en superficie ese terreno para tener una idea más clara? Y me comprometo públicamente a hacer el planteamiento ante el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, el licenciado Oswaldo García Jarquín, y ante el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa. Entre 2.500 y 3.000 metros, más o menos, es lo que sería nuestro... Sí, así es. Para el área de bodegas, de estacionamiento. Sí, claro, lo que se requiere. Y tener todo, vaya, como te vuelvo a explicar, tener laboratorios, ya hay bancos que existen en la República muy bien formados, el cual da mejor servicio a la población y todo. Claro. O ya contaría con un área de nutrición para los niños, el laboratorio para la cosa de los alimentos, la cosa médica para dar los servicios médicos también. Ah, excelente. Y los mejores servicios. Por Que supuesto. ojalá se pudiera conseguir de alguna forma, vaya, para poder hacerlo, ¿no? Este anhelo que tenemos hace mucho tiempo de lograrlo. Insisto, me comprometo públicamente a hacer la gestión, ¿no? Sí. Lamentablemente la decisión, la respuesta, pues no depende de mí, Sí. pero más vale hablar Claro. y más vale pedir. Al que pide se le dará, enseña Jesús. Bueno, pues Ojalá. lo haremos, ¿no? Dios mediante. Así es. Licenciada, usted es la directora operativa Así del es. Banco de Alimentos. Así es. ¿Cuál ha sido la respuesta de las empresas
productoras, porque las hay, o comercializadoras de alimentos. Hay un gran problema de falta de información, Sí. incluso entre ellas, pero hasta ahora ha sido suficiente esa respuesta ante la creciente demanda de alimentos, más ahora con la pandemia. Bueno, sí y no. Paradójicamente. Sí, hemos tenido más donadores, Claro. ¿no? Durante la gestión que yo llevo con don Gerardo, llevamos 13 años en el banco. Y en estos 13 años, con mucha satisfacción, podemos decir que los donadores locales que tenemos se han mantenido con nosotros durante todo este tiempo. Bendito sea Dios. Precisamente porque saben que somos una institución seria con lo que hacemos, ¿no? Claro. Responsables en los temas que tienen que ver también con ellos. También nosotros cuidamos la marca de los donadores que están con nosotros, Por porque supuesto. si a alguien le interesa que a todas estas empresas le vaya bien, pues es al Banco de Alimentos, ¿no? Porque también dependemos de ellos en gran medida, ¿no? Estamos hablando de marcas enormes, ¿no? Desde Walmart, Danone, Nestlé, Lala, son empresas que se comprometen con el Banco de Alimentos de una Incluso manera importante. multinacionales con presencia Multinacionales con en presencia México, ¿no? en México. Así ¿sí? es, Que Nestlé. un Nestlé, exacto. Que además un Nestlé, contar con un donativo del tamaño de esta empresa, no es que solamente te entreguen productos, tenemos que pasar auditorías, tenemos que tener procesos todo muy un claros, proceso y todo procedimiento, un ¿no? procedimiento, como si fuéramos una empresa comercializadora, Claro. ¿no? Tenemos muchas cosas ahí por hacer y que hacemos con mucho gusto, certificaciones y demás que hay que tener. Entonces, muchas empresas a partir de la pandemia se han acercado al banco. En un principio, vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Cinemex, Ujú. que no eran los cines como empresas que donaran con nosotros a Claro, nivel local, Claro, pero bueno, tuvieron que cerrar operaciones. así es. Y afortunadamente teníamos por ahí, hicieron contacto con nosotros también a través de la red y nos donaron todo aquello que poco a poco iba llegando a la vida que ellos pudieran manejar. Claro. Sin Los embargo, productos que exacto, venden en los sus- productos que tienen ellos y que exhiben en sus diferentes canales. Claro. Entonces, sin embargo, ahorita ellos ya han abierto Ujú. y sin embargo nos siguen donando. Oh, excelente. Entonces- Felicidades a Cinemex. Ha sido un apoyo importante, ¿no? Y empresas así han surgido. Claro. El detalle muchas veces, o más bien ahorita con las empresas, es que muchas de ellas se encuentran con una capacidad limitada. Muy limitada. Muy limitada. Para operar. Para operar, y eso también reduce, por supuesto, la posibilidad de canalizar más producto al banco, Claro. ¿no? Porque a veces, aunque ellos quisieran canalizarnos más, bueno, responden, por supuesto, primordialmente a las normas y a cómo se rija el mercado. Y ahorita que el mercado está pasando por un momento difícil, bueno, también el banco pasa por un momento difícil, ¿no? Porque aunque hemos logrado, la verdad es que sí. No somos partidarios de ninguna religión, pero la verdad es que Dios está en el banco, porque se vino abajo todo y sin embargo el banco ha podido Salir adelante. y seguir operar y apoyando. apoyar a más gente de la que apoyaba. Entonces la verdad es que ha sido una labor pues de mucho orgullo para nosotros, ¿no? Poder decir que nos mantenemos en pie, que estamos creciendo y que pues también nosotros hemos visto que podemos hacer más. Por supuesto. ¿No? Así es. En ese sentido, don Gerardo, usted es garantía de experiencia administrativa. Medio mundo lo conoce, no me cabe la menor duda. Fue usted 41 años gerente regional de Grupo Modelo en Oaxaca. Gracias a su trabajo titánico, a mañana, tarde y noche, logró apoderarse de más del 60% del mercado local en los productos de Grupo Modelo, y eso le permite tener experiencia viva de distancias, de consumo de combustible, de la operación logística para el traslado y movimiento de mercancía, en este caso de alimentos, tanto para recaudar como para distribuir. Con esa experiencia, ¿qué tan complicado es aprovechar zonas altamente productivas que muchas veces no cosechan sus productos porque no hay mercado
o porque invertirían más en cosechar que en vender ese producto. Por ejemplo, la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, donde la producción de mango es de exportación. De limón. Exactamente, de limón en la costa, ¿no? O de otros productos en la región de la cuenca del Papaloapan. Las distancias, y más en el caso de las carreteras oaxaqueñas, es un gran problema, no Así solo es. por la propia distancia, sino por las el consumo de condiciones. gasolina, los viáticos para el personal que tenga que desplazarse. Por favor, ilústrenos en ese Pues sentido. sí, a veces es incosteable, desde luego, Alfredo, los traslados de los vehículos del banco a ciertos lugares apartados de la ciudad, aunado de que también los productos que nos donarían son productos perecederos, que su traslado de regreso, y según la cantidad que llevaran ya de cosecha, pues sería incosteable también para el banco, ¿verdad? Claro, Y realmente nos hemos nosotros basado a las cercanías de Oaxaca, donde podemos tener al alcance los productos claro, que lleguen frescos al banco, que estén siempre con la calidad que se necesita entregarlo. claro. Ya ves que la ciudad, el pueblo, el estado de Oaxaca es muy inhóspito en su aspecto de carreteras y de Sí. todo. Y mucho de eso también es un éxito que tenemos en el banco, el control que hemos llevado, en distancias y todo, de ahí depende el éxito también que ha tenido el banco, ¿verdad? Por En supuesto. sus costos y su ahorro general en todos los aspectos. ¿Qué ha impedido o qué ha complicado crear sucursales en las principales regiones del estado de Oaxaca? Insisto, la cuenca del Papaloapan, el Istmo, la costa, la Mixteca. Tengo entendido también que hubo una experiencia no tan exitosa de una sucursal en Guajuapan, en la zona Mixteca. Así es. Coméntenos, por favor. Pues, pues no, y sí exitosa, porque realmente ahí lo que pasó fue, políticamente nos estuvieron atacando, no conjugamos bien la situación, vaya, de la gente, porque sí era buena plaza, vaya, se ayudaba a bastante gente, para lo cual tuvimos que quitar el banco, pues ya era una situación incosteable. Pero aunado a ello, seguimos estando en Guajuapan, incluso se acaban de crear otras 2 asociaciones y seguimos yendo a atender a Guajuapan. Ok, Nos ahorramos ya bodega, nos ahorramos empleados y Claro. seguimos dando el mismo servicio. así es. Y muchas solicitudes han estado llegando al banco de que quieren abrir diferentes sucursales. Nosotros no podemos dar ninguna sucursal, tiene que ser directa. Y en caso de que nos la aprueben también, porque ya no se al albur nada más de ir a abrir un banco Así y ya, es. ya se abrió, Se tiene que garantizar con su todos sus requisitos desde luego, ¿no? operación. Pero sí, estamos en eso. Alfredo, vaya a seguir atendiendo las localidades a donde más podamos llegar, desde luego con el costo también recuperable para nosotros también, de no perder. Que no sería entonces Por recuperación supuesto. para el banco, ¿verdad? Así es. Licenciada, por favor, informe a nuestros televidentes cuál es el proceso y el procedimiento a seguir para ser beneficiario de este apoyo alimentario semanalmente. Porque mencionaba don Gerardo que se realiza un estudio socioeconómico Así es. in situ, es decir, en el hogar, para verificar y confirmar que realmente se justifique el apoyo. Sí. Bueno, no siempre es in situ, solamente son casos Excepcional. excepcionales. Ah, ok, El banco, es importante considerar que el banco opera con un personal de 11 personas. Son las que hacemos todo lo que haya que pues, hacer, ¿no? hacen más que 100. Los bancos de alimentos en general somos altamente eficaces en nuestras actividades. Claro, Contamos con voluntariados, eso es lo que nos ayuda mucho, ¿no? Contar con voluntarios, con personas que a veces también pertenecen al banco y también apoyan, son beneficiarios del banco, claro. pero también nos apoyan Corresponden con trabajo. apoyo de Así trabajo. es, con apoyo de trabajo. Tenemos chicos que nos ayudan con servicio social y todas estas Qué cosas excelente. nos apoyan mucho, la verdad. Entonces ahí es donde entre de todos pues hacemos lo que es posible. Entonces, para que una persona pueda ser beneficiaria del banco, es necesario, bueno, ahorita por la pandemia, Claro. que hagan agenden una cita Ujú. que otorgamos de lunes a viernes en un horario de 10 a 2 de la tarde. Se reciben Correcto. a 4 personas al día. Ujú.
que ellos acude solamente el titular de la familia. El Correcto. titular es la persona, por lo general es la mamá, ¿no? La que administra o la abuela en la algunos casos, sí, quien ¿no? pueda ir a recibir Así la es. despensa. Ella acude, lleva la documentación que se les pide, que consiste pues de la identificación de la titular, la copia de su identificación, de la clave CURP de todos los integrantes de la familia, que para nosotros es indispensable, porque llevamos un control de nuestra población, de Así niños, es. niñas, hombres, Así es. mujeres, para eso es que se ocupa. Seguramente tienen que enviar un reporte, ¿no? Así es, generamos reportes a nivel nacional, no solo a nivel local. Nosotros se les pide la CURP, las fotografías de la titular, de ella para credencializarse, fotografías tamaño infantil, la copia del comprobante de domicilio y pues una carpetita para su expediente. Claro. Con esa documentación ella acude a nuestras instalaciones en la cita que le hayan otorgado y presenta el estudio socionutricio, que es como nosotros le llamamos. Es importante que las personas sepan que este estudio es un estudio a nivel nacional, está sistematizado. Nosotros no creamos el estudio ni tenemos un control sobre de ellos. Claro. Y sobre los resultados que ese estudio arroja es cómo se determina a quién es necesario hacerle una visita domiciliaria en caso de que independientemente del resultado del estudio la persona que lo haga perciba que a lo mejor hay un falseo de información importante. O si todo fluye de la manera correcta y el puntaje en las escalas que debemos manejar pues coinciden, es ahí, se les acepta de inmediato. Claro. ¿No? Es un proceso que lleva alrededor de 30 minutos, ¿no? Presentar el estudio, que se le haga la inscripción, se le credencializa y a partir de ese momento ya es beneficiario del banco. La inscripción al banco no tiene ningún costo, ¿no? Es completamente gratuito. Todos pueden ir y presentar el estudio. Sin embargo, no todos a lo mejor son aprobados. Exacto, ¿no? Nosotros somos perfectamente conscientes de que todos tenemos necesidades de todo tipo. Claro. Sin embargo, bueno, aquí se trata de quién tiene más necesidad, por ¿no? supuesto. Entonces eso es importante. Y priorizar. Sí, lamentablemente así es, ¿no? No, pues es la vida en general. Así es. Y a veces nos atacan incluso a las personas que no son aceptadas, ¿no? Así es. Y nos dicen que si tienen que... Adelante. Y nos dicen pues que si tienen que estar como en una condición muy vulnerable, se ofenden, ¿no? Claro. Pero lamentablemente así es, ¿no? Sí nos enfocamos es parte de en la aquellos... política de la institución a nivel nacional. Así es, Al ¿no? ser parte de una red nacional, ustedes tienen que acatar esas disposiciones. Algunas disposiciones, así es. ¿No? Entonces, pues es lo que buscamos, ¿no? Con la pandemia se abrió un poco más el rango de quiénes podían pertenecer. Y se les permitía básicamente el acceso al 80% de los que pedían el apoyo. Claro. Y la única limitante era el tiempo, ¿no? Que a lo mejor se les otorgaba solo durante 2 meses o solo durante 3 meses, parcialmente, ¿no? Con la esperanza de que, bueno, fuera solamente un apoyo, porque nos quedamos con la población que ya teníamos atendida. Por eso es que también se ha limitado un poco el apoyo a asociaciones y instituciones de otro tipo, está limitado, pues porque nos enfocamos en la gente que ya teníamos comprometida. Por supuesto. Así es. Don Gerardo, por más increíble que parezca la realidad mexicana y oaxaqueña, no solo muchos comerciantes y empresarios ignoran los beneficios que brinda el Banco de Alimentos, sino incluso las autoridades federales, las dependencias, las instituciones. Tengo entendido que incluso Profeco estaba confundida en tanto cuanto que creía que ustedes eran un negocio privado, particular, sin tomar en cuenta que son una asociación civil y que se dedicaban a lucrar, no a apoyar socialmente. Sí, estuvo complicado porque el problema existió desde su base, de una persona que fue al banco, que tenemos una especie de mostrador para beneficio de los beneficiarios, que aparte de su despensa pueden hacer uso de ello con una cuota módica también para su manutención semanal por las familias que correspondan. Claro. Y en esta ocasión resulta que esta señora quiso comprar productos fuera de la despensa sin estar inscrito en el banco, no tenía ninguna demostración de que estuviera siendo beneficiaria, lo cual se fue a quejar a Profeco diciendo que nosotros estábamos haciendo un lucro que no le queríamos vender a toda la gente. Los estatutos del banco así lo marcan.
El uso es para beneficiarios del banco, ya están registrados, no para En un padrón. no un público general, Así es. lo cual se logró, gracias a Dios, arreglar, se pagó la multa que correspondía, módica que nos hicieron. Sí fueron multados. Sí. Desde luego es un reglamento que tienen que seguir, Sí, ¿verdad? es un trámite Pero administrativo. en cierta forma se llegó a aclarar, vaya, cuál era la situación del banco y cuál era su responsabilidad en cierta forma, ¿verdad? Claro, por supuesto. En ese sentido, licenciada, tenemos entendido también que han sido muy cuidadosos en materia de salud, en materia del manejo sanitario de los alimentos, porque algunos tienen fecha de caducidad, pero no tienen riesgo sanitario para su consumo. Así es. Se apoyan con la Secretaría de Salud, con la Dirección de Regulación Sanitaria para que avale, para que supervise, independientemente de que al venir de la Ciudad de México, la red nacional es supervisada por COFEPRIS. Uh-huh. Sí, bueno, a nivel nacional tenemos también, se buscan los apoyos, porque sí es todo un tema. Sí, ¿no? claro, es complicado. Es complicado, ¿no? Sí y es complejo. Y complejo. Hay varios vacíos respecto al manejo de las caducidades, Sí, claro. al consumo. Entonces, obviamente, como es una norma, por supuesto, que se entiende para protección de toda la población. Claro. Cuando produces toneladas de alimento y que vas a arrojar al mercado, bueno, debe haber una regulación importante, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo con lo que estamos pasando, que es importante. Sin embargo, ya cuando llegan estos productos a una fecha de término, en primera hay que identificar si estamos hablando de una caducidad o si estamos hablando de un consumo preferente. Son dos temas diferentes, ¿no? Por eso dos conceptos diferentes, una caducidad y un consumo preferente son distintos. Así es. El consumo preferente quiere decir que este producto es eterno prácticamente, ¿no? Que tiene tiene problemas alguno, ¿no? Es una sugerencia, claro. ¿no? De consumo. Pero vamos, no, su composición no implica ningún riesgo, ¿no? Así es. Cuando rebasa esa fecha. En el caso de las caducidades sí tenemos que ser nosotros más cuidadosos, porque bueno, hay que estarlo monitoreando constantemente y es lo que nosotros hacemos. Sí, estar monitoreando. Pero bueno, independientemente de que todas las autoridades de salud sepan también de cómo nosotros operamos y que nos hagan todas las recomendaciones, obviamente, lo ideal sería que rescatáramos el producto antes de que llegue a la fecha, ¿no? Por la confianza de todos, es comprensible, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, pero bueno, en un panorama ya real no sucede así. Las empresas tienen procesos que a veces no depende de la voluntad, sino de sus procedimientos que retrasan las entregas, que se les fue por ahí en el inventario, que algo pasó, pero que el producto sigue siendo seguro. Entonces, pues bueno, nuestra misión es asegurarnos de que ese producto sea completamente aprovechable, que no va a tener ningún riesgo. Si es necesario realizarle alguna prueba, se le realiza una prueba a ese alimento, pues para garantizar que está perfecto. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde entra también, además se le informa a las personas que van, se les informa en qué condiciones están los productos que nosotros recibimos, obviamente. Entonces, tampoco caemos en una situación en la que ellos no conozcan, nuestros beneficiarios saben perfectamente. No hay nada secreto. No hay nada secreto, nada, exacto. No esconden nada. Si publicitan sus estados financieros, pues digo... Sí, así es. Entonces, todos ellos lo tienen, sin embargo, bueno, hay que ser siempre cuidadosos y nosotros sumamente responsables, porque pues son alimentos, ¿no? Claro. Entonces, claro que tratamos de estar dentro de todos los márgenes de la ley, por supuesto, porque pues sí, es una responsabilidad fuerte. Definitivamente. Así es. Hasta penal en un momento dado. Claro, Dios no lo quiera, pero sí, vamos... Hay cosas que nosotros también tenemos con las cuales cumplir, ¿no? Claro. En todos los aspectos, en todos, los fiscales, sobre todo ahorita, con las nuevas reformas, lo más pesado va a ser la carga fiscal. Estamos llegando a la parte final del programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, y quiero preguntarle, licenciada, ¿han tenido casos, seguramente, es mi opinión, de gente que se quiere pasar de lista y acaparar una cantidad mayor de la autorizada para revender a través de misceláneas, a través de pequeños supermercados, o bien
dirigentes de colonias o líderes políticos que Sí, no, se bueno. quieran pasar de listos. Sí, en 13 años las experiencias han sido de todo tipo, ¿no? Sin embargo, también la experiencia nos ha permitido desarrollar los candados adecuados. Claro, El consumo de las familias está limitado en el banco, así es. ¿no? Porque a veces la cuota es de verdad tan significativa Sí. que es muy atractivo, ¿no? Claro. Además quieren efectivamente aprovechar y en una llevar todo. Así es. No se puede, nosotros hemos desarrollado mecanismos precisamente para evitar, porque no tanto porque el banco no lo quiere entregar, Claro. no, sino porque estamos hablando de que ese producto viene de donadores, Así es. ¿no? Que el destino es ese, Definitivo. que lo aprovechen. Y El mayor número posible de familias y de personas. Y de personas, ¿no? Claro. Que haya un manejo transparente tanto de la asociación como de las familias que aprovechan el producto. Así es. Entonces, sí tenemos nosotros mecanismos de control para evitar que exista reventa. Nosotros, por eso también no trabajamos a través de asociaciones. Instituciones sí, Claro. ¿no? Un albergue, Así es. un anexo, Sí. Cuestiones donde sabemos que están asentados y nosotros Con fines podemos sociales, comprobar- sin Exacto, lucro. sin lucro y que además podemos comprobar que el producto ahí termina, Claro. ¿no? Donde sí no participamos es, por ejemplo, algo importante es que nosotros no armamos despensas para vender a mayoreo, ¿no? Ok. Por ejemplo. Correcto. No es esa Y la... menos en campañas y menos en electorales. campañas electorales, ¿no? Entonces, sí no somos como armadores de despensas, no Claro. somos proveedores de Así ese es. tipo, que era a lo mejor lo que Profeco nos decía, es que ustedes son proveedores, no No. somos proveedores, ¿no? Así No, es. no lo somos, ¿no? Claro. Entonces, es importante que toda la población entienda eso, que por ejemplo, si quieren 200 despensas, 300, no va a No. suceder, ¿no? Entonces, sí es... debe haber un padrón, ese alimento tiene dueño, Claro. entonces tiene un destino ya muy definido para Claro. que nosotros podamos trabajar. Y si no lo tienen, en el caso de, obvio, asociaciones transparentes también y todo eso, bueno, primero hay ahí toda una asesoría de nuestra parte hasta que logramos que haya transparencia total en el destino de las entregas. Así es. Don Gerardo, en su calidad de presidente del Banco de Alimentos de Oaxaca, en los últimos 13 años, un mensaje brevísimo exhortando a todos y a todas, particularmente a empresarios, a comerciantes, a donar, a seguir apoyando al Banco de Alimentos para que éste a su vez siga ayudando y apoyando a quienes menos tienen, y con la concebida aclaración de si aceptan dinero efectivo o solo en especie, particularmente alimentos perecederos y básicos. Sí, como no, hacemos un llamado a la población y al comercio en general para que nos tomen en cuenta en el Banco de Alimentos la misión que tenemos, que es apoyar a la gente más necesitada. Desde luego recibirán un recibo deducible para que no tengan problemas ellos también, pueden recuperar parte de lo que van a donar. Claro. Y estamos abiertos a su visita al banco el día que guste irlo a ver, el trabajo que se hace en el banco, cuál es su función, y ver la transparencia con la que nosotros trabajamos, la cual publicamos nuestro balance mensual para que sea al público, para que vean que estamos en la transparencia que trabajamos nosotros, ¿no? Claro. Y que visiten el banco cuando las veces quieran ir, y bienvenidos con sus recibos, donaciones que nos puedan hacer para beneficiar a nuestros hermanos más necesitados. En especie, no en dinero efectivo. Podrían dar también el dinero. Ah, con mucho pueden gusto darlo. también. Sí, Ah, hay ok. fundaciones que, por ejemplo, vamos a suponer Comunidad Coppel, ¿no? O Fundación Soriana. Claro. Ellos nos apoyan a través de financiaciones que se han traducido a la mejora de las camionetas, por ejemplo, que Claro. antes eran de Redila Don Alfredo y ahora son de caja seca, ¿no? Correcto. Que nos permiten proteger el producto Así de es. la intemperie. Algunos se traducen en mejorar las cámaras de refrigeración, en pagar combustibles, que es Claro. uno de nuestros gastos más intensos. Así es. Incluso pueden aportar, todas las aportaciones, los gastos operativos y administrativos son fuertes. Sí. Es imposible no Claro. tenerlos. Muy bien. Entonces siempre es necesario también, porque ahí sí son gastos, ¿cómo Claro. lo recuperamos? Así es. Entonces, sí, todo el apoyo que se pueda, tanto en especie como económico, son bienvenidos, porque finalmente todos son destinados Claro. a la misma causa, Correcto. ¿no?
Muchas gracias por su atención, queridos amigos y amigas televidentes de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Gracias de manera especial a la licenciada Dulce Aragón García, directora operativa del Banco de Alimentos, Gracias. y a su presidente, don Gerardo Gómez Tort, por permitirnos platicar esta tarde con ustedes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Gracias nuevamente a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima.